el que confía en su corazón. Vamos a hacer una oración antes de empezar a compartir con ustedes esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor, que nos ministra, nos enseña, Señor, y nos ayuda a ser mejores cada día. En esta hora, Señor, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir tu palabra en nuestro corazón. Enséñanos, Señor, y que esta palabra edifique nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Amén. Ya hemos dicho que la confianza es esperar con firmeza y sin fluctuar en la veracidad que la palabra de Dios me da, de que en sus manos estamos seguros. ¿Cuántos saben eso? Estamos seguros en base no a lo que yo pienso o a lo que tú piensas. En sus manos estamos seguros en base a los atributos de Dios. Él es soberano, ese es uno de sus atributos. Él es poderoso, ese es otro de sus atributos. Él es amoroso, es otro de sus atributos. Entonces, estamos seguros en las manos de Dios en base a sus atributos, en base a su soberanía y en base a su perfecta voluntad. Y la confianza, hemos dicho, está asociada o está ligada con la fe. Y fe es creer y confiar ¿en quién? ¿En ti mismo? ¿En tus capacidades? No. Fe es creer y confiar en Él y en lo que dice su palabra. Yo les decía que un anticristiano hace unas semanas atrás declaró públicamente: los cristianos, eso no hay ningún problema con ellos. Los cristianos andan todos confundidos porque no saben ni en quién creen ni en quién confían. ¿Será cierto eso? Por algo lo dijo, no sé por qué. Pero el que confía en el Señor sabe en quién ha creído y por eso confía en Él. Entonces, la confianza está asociada con la fe, así que nuestra fe cada día necesitamos buscar fortalecerla en la presencia de Dios. El nivel de tu confianza en Dios determinará cuánto conoces a Dios. Así que si especialmente en este tiempo usted le ha entrado la duda, pues a lo mejor todavía le hace falta conocer más a Dios. Entonces, el nivel de tu confianza en Dios determinará cuánto conoces a Dios. La clave de nuestra vida está en lo que creemos y en lo que confiamos. Algunos creen que su trabajo los va a salvar. Está bien, que sigan trabajando. Algunos otros creen que solamente por el hecho de ir a la iglesia van a tener la salvación, ¿verdad? Entonces la clave de nuestra vida está en lo que creemos y en lo que confiamos. Pregunta, analicemos esta pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que confían más en los designios de su corazón que en Dios? ¿Qué pasará? ¿Quién me puede ayudar? ¿Perdón? ¿Fracasan? ¿Sí? ¿Perdón? ¿No prevalecen? ¿Por qué algunos expresan ese tipo de palabras o expresiones? Hacen ese tipo de expresiones. Tengo una corazonada. No sé si usted ha escuchado eso. Tengo como una corazonada. Mi corazón me está dictando que haga esto. Y vamos y lo hacemos y no le preguntamos a Dios y justamente fracasamos. Simplemente porque tuvimos una corazonada. ¿Sí? O algo que nuestro corazón está dictando. Realmente todo lo que dicta nuestro corazón significa que debemos hacerlo. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Una ocasión leí en un libro de un pastor, y es un pastor famoso aquí en los Estados Unidos, que él dijo: Dios habló a mi corazón y me dijo: la mujer que ahora tienes no es la que yo elegí para ti, así que divórciate. Por eso la pregunta es, ¿todavía
necesitamos confiar en nuestro corazón. Porque hay quienes confían en su corazón más que en Dios. Obviamente, ese pastor en el día de hoy está soltero y tiene ya como 60 años, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿Dios hablará de esa manera? Por supuesto que no. Otra pregunta, ¿qué tan confiables son los designios? Los designios son los pensamientos que nos impulsan a hacer decisiones en nuestra vida. Entonces, ¿qué tan confiables son los designios o los pensamientos de nuestro corazón que nos llevan a hacer decisiones en la vida? ¿Qué tan confiables son? Vamos a ver una escritura, Proverbios 28, 26. ¿Habrá su Biblia ahí? Proverbios 28, 26. Antes de leer este versículo, deje abierta su Biblia ahí y le voy a hacer esta pregunta. Cuando usted ha hecho decisiones basadas exclusivamente en los designios y pensamientos de su corazón o los impulsos de su corazón, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo nos ha ido? Algunas veces como que nos funciona el asunto y decimos, qué bueno, funcionó. Y es en ese sentido en el que empezamos a basar nuestra confianza más en lo que pensamos, en las capacidades que tenemos, en las habilidades, en un entendimiento muy humano, que basar nuestra confianza en Dios. Entonces, como vimos que nos funcionó una vez, queremos volverlo a hacer y volverlo a hacer una vez más y una vez más. Pero a veces no detectamos que estamos entrando en un terreno, en el terreno de la autosuficiencia, donde podemos decir, ya me funcionó. Ya no necesito a Dios, ya no necesito su palabra para hacer decisiones. Por eso es que estamos hablando en esta serie acerca de la importancia que como creyentes tenemos cada día de depositar nuestra confianza en Dios. Las habilidades que tú tienes, las capacidades que tú tienes, el estudio que tú tienes, todo lo que tenemos es necesario en nuestra vida. Pero si esas habilidades y capacidades que tú tienes no están alineadas con la palabra de Dios o con la guía especial de Dios, no sirve para nada. Simplemente serán habilidades y capacidades meramente humanas. Pero cuando juntamos y tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, le digo esto, va a funcionar la cosa y nos va a ir mejor. Fíjese lo que dijo uno de los sabios más tremendos en la historia de la antigüedad, llamado Salomón. Y son palabras que a mí me dejaron así, pensando bastante. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón, ¿es qué? ¿Todavía sigues queriendo confiar en tu corazón? Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, es decir, en el conocimiento de las instrucciones de Dios, eso es sabiduría. ¿Cuánto conocemos las instrucciones de Dios? Porque si tú no conoces las instrucciones de Dios, entonces te falta sabiduría. Sabiduría es conocimiento y entendimiento. En este caso, no de las ciencias de este mundo, de la palabra de Dios. Entonces fíjese cómo Salomón dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría, en el conocimiento de las instrucciones de Dios, ¿será qué? Librado. ¿Librado de qué? De cometer errores, de hacer malas decisiones, de hablar sin un entendimiento sano. Por eso vuelvo a insistirles, hermanos. Es importante que abras la Biblia. Mire, yo estoy bien seguro
que hay muchos cristianos, miles y miles de cristianos el día de hoy, que no se toman el tiempo para abrir la Biblia nunca, solamente cuando vienen a la iglesia. Ese tipo de cristianismo, déjeme decirle, es un cristianismo muy miserable, muy pobre. Ese tipo de cristianismo no nos va a salvar. Hay cristianos que no oran. Hay cristianos que no se ponen en las manos del Señor. Nunca le dicen al Señor: Señor, encomiendo a ti mis caminos. Quiero confiar plenamente en ti. ¿Por qué? Porque están confiando más en sus capacidades humanas. Así no va a funcionar. El que confía en su propio corazón es necio, dijo Salomón. Y vamos a analizar 3 palabras tremendas que están en la primera parte de este versículo. Confiar, corazón y la palabra necio. En primer lugar, la palabra confiar significa poner al cuidado de alguien o de algo de valor. Poner al cuidado de alguien o de algo de valor. Yo le pregunto a usted, ¿usted pondría al cuidado de un maestro malo y perverso a sus hijos en la escuela? ¿O a una niñera mala y perversa las pondría usted, pondría a sus hijos al cuidado de ellos? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no es confiable. Entonces, dice, el que confía en su propio corazón es necio, y confiar es poner al cuidado de alguien algo de valor, depositar en alguien o en algo toda tu confianza. Eso es lo que está tratando de decir el autor de Salomón en este caso. Segunda palabra, el corazón. ¿Cómo es el corazón? Nada más tres aspectos que quiero diferenciar del corazón. El corazón ¿es limpio o es sucio? Y cada uno de nosotros valoramos cómo está nuestro corazón hoy. ¿El corazón es sincero o es hipócrita también? ¿El corazón o es bueno o es malo? Entonces, el que confía en su propio corazón, que sea bueno o sea malo, sincero o hipócrita, esté limpio o esté sucio, dice, es necio. Y esta palabra tiene tres traducciones diferentes. Número 1, la palabra necio significa tonto, insensato, y la tercera es fuerte, estúpido. Entonces, una persona que es necia señala a una persona sin sabiduría. Es más, la sabiduría está fuera de su alcance. No la busca. Es un necio. Para todos los creyentes, la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 y en Proverbios capítulo 1 dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Dios. Entonces, lo contrario a la sabiduría es la necedad o la ignorancia inclusive. Y hay ignorancia en nuestra propia vida porque somos necios. Entonces, una persona necia señala a una persona que es moralmente indeseable y menospreciable. Y estoy hablando solamente desde el punto de vista moral. Una persona necia es una persona moralmente indeseable. ¿Por qué? Las cuestiones que tienen que ver con la moral es el respeto, por ejemplo, la correcta actitud para hablar. Todavía hay muchos cristianos dentro de las iglesias que se avientan, que salen de su boca sapos y culebras. Una persona necia es una persona que moralmente es indeseable y por lo tanto es menospreciable. La gente no quiere, los rehúsa. Una persona necia señala a una persona que pasa por alto las instrucciones de Dios y su palabra, que están establecidas en su palabra. Una persona necia es aquella que está señalada y que hace caso omiso de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que sigas teniendo amargura o que perdones? ¿Cuál es? Bueno, una persona necia es aquella que dice, yo no perdono. Hace caso omiso de la voluntad de Dios. Una persona necia
que hace caso omiso de la voluntad de Dios es aquella persona que decide no orar por sus enemigos. No, me la hizo y me la va a pagar. Esa es una persona necia. Fíjese, en el día de hoy, como nunca antes, los asuntos que tienen que ver en la problemática matrimonial, ¿sí?, que están llevando a muchos matrimonios al divorcio, y estoy hablando de matrimonios cristianos, están llevando al divorcio a muchos matrimonios cristianos. Una persona cristiana, un matrimonio cristiano que habla de divorcio, no tiene sabiduría. Es una persona necia. Porque yo pregunto, ¿tenemos que llegar a un punto donde como parejas cristianas hablemos de divorcio? ¿Qué opina usted? ¿Y usted qué opina? ¿Qué acaso cuando venimos al altar no hicimos una promesa delante de Dios, delante de los testigos, a mi esposa? Por lo menos yo así le dije, hasta que la muerte nos separe. Y espero que sea la muerte la que nos separe. ¿Sí? No los problemas. El día de hoy, por la necedad de nuestro corazón, por eso no es bueno confiar en el corazón, porque en el corazón está involucrada necedad. Ahorita vamos a ver más adelante los asuntos que tienen que ver con el corazón. Como ese pastor, es que tuve una corazonada, o Dios habló a mi corazón que la mujer que elegí, después de 13 años de casado, resulta con que se dio cuenta que había desobedecido a Dios. Mira nomás, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito muchachito. Después de 13 años, está bien, divórciate de ella. ¿Por qué? Porque tuvo una corazonada en su corazón, valga la redundancia, o porque Dios le dijo. Dios no trata de esa manera. Dios establece en su palabra asuntos que van en contra del divorcio. Y hay causas por las que una persona, una pareja se puede divorciar. Hay dos causales solamente por las que una pareja se puede divorciar. Una, por adulterio, ¿sí?, o por abandono. Nada más. No es que ya no te quiero, No, pues ahora te aguantas. Sí. A ver qué haces para volver a encender la llama del amor. Porque el día de hoy muchas parejas cristianas se están divorciando. Hay un índice muy alto en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia evangélica hay un índice muy alto de divorcios. ¿Todo por qué? Porque la gente ha caído en los pecados de la carne. Entonces vamos a parafrasear este versículo, de acuerdo a las definiciones que le di de estas tres palabras. El que confía o pone al cuidado algo de valor, en este caso su confianza, en su propio corazón, un corazón que puede estar limpio o sucio, que puede ser sincero o hipócrita, que puede ser bueno o malo, dice, es necio, es tonto, es insensato, y me reservo la tercera. Es una persona sin sabiduría, moralmente indeseable y menospreciable, que pasa por alto las instrucciones de Dios y hace caso omiso de la voluntad de Dios. Nada más la primera frase de este versículo. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Por qué no debemos depositar nuestra confianza en nuestro propio corazón? ¿Quién me puede decir? Es una buena pregunta en la cual usted y yo necesitamos pensar, analizar. ¿Por qué no debemos poner nuestra confianza en nuestro propio corazón? ¿Quién me puede decir algunas razones? Ahí está la clave. Jeremías 17:9. Búsquelo ahí en su Biblia, vamos a leerlo, por favor. Así que ese asunto de que tuve una corazonada, cuidado. Cuídate de las corazonadas de tu corazón. Jeremías 17:9. Engañoso. Esta palabra engañosa se traduce también como fraudulento.
engañoso, fraudulento es el corazón más que todas las cosas y perverso. La palabra perverso significa, escucha esto, está tremendo, sumamente malo, que causa daño intencionalmente. ¿Quién lo conocerá? Entonces fíjese, el corazón es fraudulento, es engañoso, más que todas las cosas y perverso. O sea, el corazón es sumamente malo, que causa daños intencionalmente. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Por lo tanto, no podemos depositar nuestra confianza en el corazón. Tenemos que depositarla en Dios. El corazón, la primera vez que aparece esta palabra corazón en la Biblia, es para referirse justamente acerca de cómo estaba el corazón de los seres humanos. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué? El mal. Esa es la primera vez que en la Biblia usted encuentra la palabra corazón. Y justamente es para definir cómo estaba el corazón de los hombres. Por lo tanto, no es nada confiable que usted y yo pongamos y depositemos nuestra confianza o la confianza de nuestra vida cristiana en nuestro corazón. Porque el corazón es perverso, es malo, es engañoso, es sumamente malo. La palabra corazón es el órgano principal de los seres humanos, pero cuando la Biblia habla del corazón, escuche esto, se refiere a la mente, a la fuente de los pensamientos morales e inmorales, los sentimientos y las acciones. ¿Dónde están? En el corazón. Allí se encuentra todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, buena o mala, donde se hallan los elementos que nos ayudan a razonar. ¿Dónde? En el corazón. Donde están los asuntos racionales. ¿Sabe que los animales son irracionales? Ellos no razonan. Ellos solamente se dejan guiar por sus instintos. Pero en el corazón están los elementos que nos ayudan a usted y a mí a razonar. ¿Qué? Los asuntos de la vida, los asuntos que tienen que ver con Dios, los asuntos que tienen que ver con la palabra de Dios. ¿Dónde están? En el corazón. Ahí está todo lo que yo necesito razonar. El corazón, por ser engañoso y perverso, puede traicionar a una persona en los asuntos básicos de las realidades de Dios. Por eso la duda, ¿sabe dónde entra la duda? Primero en la mente, luego baja al corazón y al rato ya andamos teniendo un montón de dudas. ¿Realmente estaré en el camino correcto? ¿Realmente seré un buen cristiano? ¿Realmente mi vida ha cambiado? ¿Qué pasa? Viene la duda. ¿Dónde viene? Al corazón. El corazón puede contradecir la verdad de Dios establecida en su palabra. Sí, la Biblia dice, pero yo digo en mi corazón que debe de ser de esta manera. No. Por eso no necesitamos ni debemos, mejor dicho, depositar nuestra confianza en el corazón. Nadie puede comprender el carácter del corazón sino solamente Dios mismo, porque solo Él puede discernir las verdaderas motivaciones y las razones del corazón. ¿Solamente quién? El fabricante. El que nos formó estando en el vientre de nuestra madre. Con tanto lujo de detalle que nos formó el Señor. Solamente Dios puede conocer el corazón, porque solo Él puede escudriñar y probar la mente. Esta es una de las poderosas evidencias de cómo solo Dios es capaz de discernir lo más íntimo de la persona. Por eso, entre cristianos nos podemos engañar. ¿Verdad que sí? Dice un conocido refrán ahí, las apariencias engañan. Aquí podemos poner una cara de bien espirituales, bien gozosos todos, pero en realidad lo único que estamos viendo es una apariencia externa. Pero ¿sabes? La gran realidad de Dios es que Dios ve el corazón. El hombre ve solamente lo que está frente a él, pero Dios ve el corazón. Y Él conoce y discierne las verdaderas motivaciones e intenciones del corazón de cada persona.
Las inclinaciones del corazón, fíjese cómo hay muchas, ¿eh? Yo voy a mencionar solamente una. Inclinaciones que luego tiene nuestro corazón. Nuestro corazón tiene inclinaciones al engaño. Bueno, voy a tratar de engañarlo, diciéndole que llegué tarde porque hubo mucho tráfico. Típico, ¿verdad? De los mexicanos. Por eso tenemos mala fama de impuntuales, ¿verdad? Y después de que no reconocemos nuestra impuntualidad, queremos engañar a la gente diciendo que hubo mucho tráfico. Es un ejemplo solamente. Pero fíjese cómo la tendencia del corazón va a eso. No hablar la verdad. ¿Sabes qué? Se me hizo tarde, me levanté tarde. Por cierto, hablando de horarios, el servicio empieza a las 7 de la tarde. No empieza a las 7:30. El servicio el domingo empieza a las 9 de la mañana, el primero, no empieza a las 9:30. El servicio segundo empieza a las 11:30. ¿Para quién es la alabanza? Para la adoración. Y la adoración, para mí no, es para Dios. Por lo tanto hay que ser puntuales. Es que me levanté tarde porque... Y ahí está el corazón engañándonos, ¿verdad? Tratando de decir, dizque mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. Ese es el engaño de Satanás. Entonces las inclinaciones del corazón son hacia la perversidad también y la maldad que este mundo está tratando de meter en nuestra mente. Las inclinaciones del corazón en los asuntos del dinero tienden a la avaricia. Ay, voy a guardar y voy a guardar para guardar para mi futuro. Es bueno prevenir el futuro. Lo malo es que quitas a Dios de tu corazón para prevenir para tu futuro. Ahí está el engaño del enemigo. Las inclinaciones del corazón son hacia buscar solamente los bienes materiales y los espirituales los hacemos a un lado. Esas son las inclinaciones del corazón. No ores. No necesitas orar. Mira, eres tan bueno. Una ocasión una mujer que se casó con un filisteo, así se les llaman los que del mundo, o con un mundano. Le dije, no te cases con ese hombre, le dijimos. No nomás yo, varios le dijimos. Es que es tan bueno. Es tan educado. Y sí, usted hablaba con esa persona. Y era bueno y era educado. Pero ¿sabe qué? El gusto le duró solamente 1 año y le dejó una niña. Le dijo, al final de cuentas se casó, no nos hizo caso. ¿Por qué? Porque la tendencia del corazón era buscar satisfacer su deseo personal. Nunca le preguntó a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que haga esta decisión? Ella confió solamente en el designio de su propio corazón, y su corazón lo llevó a tratar de satisfacer una necesidad que ella tenía de amor, de afecto, de cobertura. Lamentablemente fue y se involucró con un hombre no cristiano, con un hombre que era bueno y era muy educado. Le duró 1 año su gusto, le dejó una niña. Y al final este hombre le dijo, te vas de mi casa y hazle como quieras, pero vamos a negociar. Tú me puedes demandar, le dijo el hombre. Tú me puedes demandar por la manutención de nuestra hija. Y si quieres nos vamos al juicio. Pero voy a hacer un buen trato contigo. Aquí están $25,000 y no quiero volver a saber nada de ti ni de tu hija. Qué bueno y qué educado el hombre, ¿verdad? Buenísimo el hombre. Educadísimo. ¿Se fija cómo las tendencias del corazón nos llevan a tener inclinaciones que a veces no tienen nada que ver con Dios? Por eso no es bueno, estimados hermanos, que pongamos nuestra confianza completa, depositemos nuestra confianza en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso y es perverso. Por eso es mejor confiar en Dios precisamente en este tiempo. Aunque algunos dicen que no hay recesión económica, como el presidente, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque él está confiando más en sus capacidades, quizá en su dinero, en su autoridad, en muchas otras cosas más. Dicen que es cristiano, yo no sé, ni me voy a meter en eso, ¿verdad?
Entonces las inclinaciones del corazón son hacia los bienes materiales, hacia la satisfacción de los deseos de la carne. Las inclinaciones del corazón van hacia todo lo que tenga que ver con el pecado. Por eso, con justa razón, una vez más el sabio Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el pecado no trae vida, el pecado trae muerte. ¿Cierto o no? Ahora, vamos a hacer un balance en esto. Desear algo material no es malo en sí mismo, ¿verdad que no? Yo puedo tener el deseo en mi corazón de tener mi casa, de tener mi auto, de tener lo que estoy necesitando. O sea, en sí mismo tener el deseo por las cosas materiales, no hay ningún problema en eso. Todos necesitamos un auto, necesitamos una casa, necesitamos comer, necesitamos un sillón, necesitamos una cama, necesitamos muchas cosas materiales. El problema es que si al estar buscando los bienes materiales haces a un lado a Dios, ahí está el engaño justamente del corazón. Sí. Porque entonces anhelamos las cosas materiales y para obtenerlas nos olvidamos de Dios. Ya Dios no es la prioridad en nuestra vida, en nuestro corazón. Hemos confiado más en nuestro corazón, en lo que yo humanamente puedo hacer de acuerdo a mis capacidades y no en Dios. Y lo más probable es que si tú ya estás confiando más en tus capacidades, escúchame esto, lo más seguro es que tu corazón está dañado, está enfermo, hay engaño, hay avaricia o quizá hay pecado. Estamos ahí en Jeremías, ¿verdad? Fíjese bien, los primeros versículos, vaya a los versículos, al versículo número 1. El encabezado de mi Biblia dice: el pecado escrito en el corazón de la tribu de Judá. Por eso es que Dios, a través del profeta Jeremías, en el versículo 9, concluye una gran verdad y le dice: no confíen en su corazón, porque el corazón es perverso y es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero vamos a ver por qué el profeta Jeremías y Dios está hablando a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, a la tribu de Judá. Judá se traduce alabanza, celebración. La tribu que era la encargada de la alabanza, de la celebración, la que iba delante del pueblo de Israel cuando ellos iban a la conquista de la tierra de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, era la tribu de Judá los que iban adelante, abriendo el camino a través de la alabanza, a través de la adoración, para la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Pues esta tremenda tribu de Judá había escrito en su corazón, había arraigado en su corazón pecado. Versículo 1 de Jeremías 17. Fíjese bien. Dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. La palabra esculpir significa grabado. Fíjese bien, ¿qué es lo que estaba grabado en el corazón de Judá? ¿Qué dice ahí? ¿Qué estaba grabado en el corazón de Judá? ¿Está leyendo? El pecado. El pecado estaba grabado en la tabla de su corazón, versículo 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Acera era la diosa de la fertilidad entre los cananeos. ¿Y sabe qué estaba haciendo? El pueblo de Israel estaba adorando a esta diosa. Cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el culto a esta diosa Acera estaba prohibido a los israelitas, no obstante, los israelitas, ese era el mandamiento de Dios que estaba establecido en su palabra, pero los designios del corazón de la tribu de Judá era incurrir en este pecado de adoración, y eso vino a traer en la tribu de Judá, ¿sabe qué? Decadencia espiritual. Escucha esto. El día de hoy, como nunca,
en la iglesia cristiana evangélica estamos experimentando la más terrible decadencia espiritual. No hay vigor y no hay fuerza espiritual en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque han decidido formar sus propios ídolos y los están adorando. Y la adoración a otros ídolos que no tienen nada que ver con Dios los ha llevado a poner más su confianza en esos ídolos que en Dios. O sea, ese asunto de la idolatría no es nuevo, Lo practicaba el mismo pueblo de Israel. El pecado de Judá estaba tan profundamente grabado en su corazón que dice que no se podía remover, como los tatuajes que el día de hoy mucha gente trae. La punta de diamante y el cincel de hierro indican las herramientas usadas para que el grabado, en este caso del pecado, permaneciera en el corazón del pueblo y que no se pudiera quitar. El centro de su bienestar, es decir, el corazón, los asuntos emocionales, espirituales y mentales estaban, escuche esto, enredados en una obsesiva rebelión contra Dios. ¡Qué tremendo! Versículo 4. Y perderás la heredad que yo te di. Esta es la sentencia para los que confían más en sus capacidades, en muchas otras cosas más que confiar en Dios. Podemos perder lo que Dios ya nos ha dado. Así que cuidado, más vale poner nuestra confianza en Dios, ¿Cuánta gente llega a las iglesias y Dios nos da la herencia más impresionante y más valiosa que un ser humano pueda tener? ¿Sabes cuál es la herencia más valiosa que un ser humano pueda tener? ¿Cuál digo? La salvación. Pero resulta con que pasan algunos días, o algunos meses, o algunos años, y esa herencia la menospreciamos. Y dicen, tu salvación. Yo me voy al mundo. O me olvido de Dios y me pongo a trabajar. Bueno, cada quien adora lo que quiere adorar. Cada quien. Perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Aquí cuando dice tierra que no conociste se estaba refiriendo a Babilonia. Cómo el pueblo de Israel fue cautivo y llevado a esa cautividad en Babilonia, donde empezaron a servir a los babilonios. Se cumplió esta palabra. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Versículo 5. Así ha dicho Jehová. Digo, si este versículo ya no entra así aquí en su entendimiento, no sé qué más necesitamos. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, escucha esto, y su corazón se aparta de Jehová. Sigue confiando en tu corazón, Sigue confiando en tus corazonadas. Versículo 6. Será como la retama en el desierto, era una planta. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Escucha esto. Hoy como nunca creyentes están como en un desierto espiritual y están experimentando sequía, hambre, necesidad, desesperación. ¿Sabes por qué? Por haber puesto su corazón en el hombre y no en Dios. Porque es posible estar como en un desierto espiritual, pero allí confiar que siempre Dios traerá provisión soberana a nuestra vida para nuestra sobrevivencia cristiana. ¿Acaso Dios alguna ocasión dejó al pueblo de Israel cuando anduvieron vagando 40 años en el desierto? Nunca los dejó Dios. Necesitaron agua y Dios les dio agua. Necesitaron alimento y Dios les envió alimento del cielo que los mismos israelitas no conocían. Era algo nuevo. Maná significa alimento desconocido, alimento que no conocían. Necesitaban la protección de los rayos ultravioleta del sol y Dios puso una nube que los guardaba del peligro. Necesitaban luz, la presencia de Dios los estaba guiando de noche.
a través de una nube de fuego. Nunca los dejó Dios estando experimentando literalmente una vida en el desierto. Posiblemente tú estás experimentando una vida en el desierto espiritual en tu propia vida. Pero déjame decirte, si tú caminas confiando en el Señor y poniendo tu confianza en el Señor nunca nos dejará. Nunca nos dejará. Pero necesitamos aprender a confiar en Él. Aprender a descansar en Él, aún a pesar que por dentro quizá nos estamos haciendo pedazos, estamos sufriendo, estamos lastimados tal vez, no vemos la provisión de Dios, pero escúchame esto, Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. ¿Acaso no somos el especial tesoro de Dios? ¿Por qué nos asustamos de la situación que está prevaleciendo en la sociedad? ¿Por qué nos atemorizamos? El enemigo quiere venir a poner duda en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el enemigo viene y a veces nos habla y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Y de pronto reaccionamos como reaccionaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a renegar contra Dios, empezó a renegar contra Moisés. Y le empezaron a gritar y le empezaron a faltar el respeto a Dios. Por eso quedaron postrados toda esa generación ahí en el desierto. No conocieron la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. No la conocieron. Es posible estar experimentando como un desierto espiritual en tu propia vida, pero nunca te va a dejar Dios. De eso puedes estar seguro. Porque Dios, a través de las generaciones, sigue siendo Dios. El verdadero discípulo de Jesús ha sido ya lavado y limpiado en su corazón por la sangre de Cristo. Eso necesitamos entenderlo de una vez y por todas. Nuestro corazón ha sido lavado por la sangre de Cristo, pero no por ello debemos depositar nuestra confianza en el corazón, pues este es engañoso, perverso y sigue inclinado a las cosas de este mundo y a las cosas de la carne. Y escuche el versículo 7, el contraste entre el que confía en el hombre y el que confía en Dios. Versículo 7, bendito el varón. Lo siento por las mujeres. No, también las mujeres están incluidas ahí. Bendito el varón y la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En tu corazón? Bueno, Proverbios 28-26 dice, el que confía en su corazón es necio. Cada quien. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No te fatigues. Es que no tengo para ir al retiro de matrimonios. No te fatigues. De veras, muchos se han atemorizado y han dicho, es que no tengo. Yo no sé si tú ya empezaste a orar. Estoy hablando para los que dicen que no tienen. Espero que no sea ninguno. Estás ahí fatigado. ¿Y cómo le hago? Tranquilo. Dios no te va a dejar padecer hambre ni sequía. Dice, sino que su hoja estará verde en el año de la sequía. Sí, hay necesidades, hay escasez económica, pero no dejemos de dar fruto de confianza en Él. La palabra plantado nos da la imagen de un árbol lleno de fruto. Lleno de fruto, como dice el Salmo 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Incluso hace un rato lo cantábamos. Pero a veces no parecemos árboles que damos frutos, a veces parecemos árboles tan secos que nuestras hojas están cayendo por falta de confianza en Dios. Jesús reprende la religiosidad de los escribas y de los fariseos que acusaban a los discípulos de no lavarse las manos como lo mandaba la tradición de los ancianos. Veamos un versículo en Mateo 15.
Digo, todavía si tú sigues confiando en tu corazón, escucha las palabras de Jesús. Mateo capítulo 15. ¿Sabe que hoy como nunca se siguen multiplicando los escribas y los fariseos? Que solamente están viendo lo externo. Mira, no se peinó. Qué mal cristiano es. Mira nomás cómo viene. Que venga como venga. Dios está viendo el corazón. Deja que no se peine. Bueno, más o menos era lo que Jesús estaba reprendiendo. Tus discípulos no se lavan las manos cuando se sientan a comer. Están traicionando la tradición de los ancianos. No era ni siquiera parte de la ley de Dios. Era una tradición de los hombres que ellos mismos implementaron ahí. Empezaron a acusar a Jesús. Entonces Jesús les reprende. Capítulo 15 de Mateo, versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo, palabras de Jesús, oíd, es decir, escuchen con atención y entiendan. Vamos a oír las palabras de Jesús, pero vamos a tratar de entenderlas, porque a veces nosotros actuamos como los escribas y los fariseos. La verdadera religión, mejor dicho, el verdadero cristianismo no es si te quitas o te pones, o si traes falda larga, o si te pintas o no te pintas. En eso no consiste el cristianismo. Escuche las palabras de Jesús. Escuchemos, hay que oír y hay que entender. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Es decir, todo lo que nos comemos, los tacos, el pozole, ceviche, todo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Las serpientes y culebras y escaleras que luego sacamos, ¿de dónde? De la boca. Versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¡Dejadlos! Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15. Respondiendo Pedro, ay Pedro, hay muchos Pedros todavía, Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento aún? Está bien. Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Oiga, yo no sé dónde andaba Pedro, Yo no sé dónde andaba Pedro cuando Jesús dijo, no es lo que entra, no es el maná que te comes lo que contamina, es lo que sale. Y Pedro no entendió. Como el día de hoy hay muchos que no entienden esta verdad tan simple y tan sencilla. Bueno, Jesús en su gran misericordia le da la explicación. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en dónde? ¿En la letrina? ¿Qué palabra de esta? ¿Qué es lo que no se entiende? Lo que nos comemos sale. A veces una vez al día, 2 o 3 veces. Pero eso no contamina, entendámoslo, dijo Jesús, oigan y entiendan, eso no es lo que contamina. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿De dónde sale? Del corazón. Tuve una corazonada. Resulta con que me equivoqué después de 13 años. Ya no te quiero, ya me equivoqué. No eres la mujer que, dijo el pastor aquel, no eres la mujer que Dios me dijo que eligiera. Me equivoqué, así que adiós. Lo que sale es lo que contamina.
Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y si salen del corazón malos pensamientos, yo pregunto, ¿será correcto poner nuestra confianza en el corazón? No. Por supuesto que no. Es mejor poner nuestra confianza en Dios, porque en el corazón hay malos pensamientos, los homicidios. Yo no he matado a nadie, pero a veces con nuestras palabras, dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. A veces con nuestras palabras estamos matando los deseos, los anhelos de la esposa, de los hijos, del compañero de trabajo, de la gente que está a nuestro alrededor. ¿De dónde salen del corazón? Salen los homicidios, los adulterios. ¿De dónde salen del corazón? Sigue confiando en tu corazón. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Lo que realmente es una persona es lo que hay y piensa en su corazón. Eso es lo que en realidad es una persona. Lo que piensa y lo que hay dentro del corazón. Ahora, la pregunta es esta, piénselo, ¿cómo se introducen los pensamientos al corazón? Que ahí en el corazón es el asiento de la reflexión de nuestras decisiones que nos llevan a hacer acciones. ¿Sí? Viene un pensamiento, reflexionamos en ese pensamiento, hacemos una decisión y esa decisión nos lleva a una acción. Pero, ¿cómo entran esos pensamientos? A través de los ojos, a través de lo que oímos, a través de lo que sentimos. Es que siento que así debe de ser. Es que oí que esto. Es que vi. ¿Se acuerda de Adán? Vio que el árbol era fruto codiciable. La materia prima para nuestras acciones es lo que recogemos en nuestra mente y permitimos que se establezca en nuestro corazón. Eso le va a dar lugar al enemigo. Alguien dijo por ahí que el taller del enemigo es la mente. ¿Sí? Alguien dijo, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pájaros hagan un nido en tu cabeza. ¿Sí? Así vienen todo tipo de pensamientos a nuestra mente, pero nosotros decidimos qué tipo de pensamientos debemos establecer en nuestro corazón. Si son los pensamientos de Dios, por eso la Biblia dice que vuestros pensamientos, los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos, dijo el profeta, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos los caminos de Dios. ¿Sí? Es decir, yo no puedo rebajar a Dios a mis pensamientos. Yo me tengo que elevar acerca de cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Está en su palabra establecido. Yo no puedo hacer que Dios venga a caminar en mis propios caminos. Yo tengo que caminar por sus caminos. Es muy diferente. David dijo en el Salmo 119:11, no lo busques, se lo leo. En mi corazón, dijo David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el Salmo 101:3 dijo el mismo David, no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Y Pablo escribió en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y escucha, termina Pablo diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está alineado con la palabra de Dios? Si tu corazón está alineado con la palabra de Dios, podemos tratar de atender a lo que nuestro corazón dice, si está alineado a la palabra de Dios. Lo que todos vemos de manera así externa es solamente una fachada. Dios ve el corazón, Dios discierne
el corazón. Lo que piensas, lo que hablas, fíjese bien en esto, Hay que pensar que hablamos. Lo que piensas, lo que hablas, lo que sientes, lo que haces y en quién realmente confías, revelará lo que en realidad hay en tu corazón. Voy a repetir esto que está interesante. Lo que piensas. ¿Qué piensas? Ya que se acabe, ya me quiero ir a dormir. Mañana tengo que trabajar y trabajo, entro a las 5 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Qué piensas? Lo que realmente hay en tu corazón. Ansiedad, ya me quiero ir a dormir. Cálmate, tranquilo. Sí, es que ya que se cae. Apágale ahí. Ponle letrero, 5 minutos ya. Lo que piensas, lo que hablas. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas todos los días? Bueno, los jóvenes el día de hoy hablan tantas cosas. Las mujeres no se diga. Pero de todo eso que hablamos, es lo que realmente hay en tu corazón. ¿Qué sientes? Lo que piensas, lo que hablas, lo que sientes. Es que siento que se me hace que el Señor ya se olvidó de mí. Es lo que realmente hay en tu corazón. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Cuando nadie, nadie te puede ver. Pero hay alguien que sí te ve. Dios. ¿Qué piensas, qué hablas, qué sientes y lo que haces y en quién realmente confías determinará y revelará lo que en realidad hay en tu corazón? Si realmente confías en Dios, tus pensamientos tendrán que ver con los pensamientos de la palabra de Dios. Tus palabras tendrán que ver con la palabra de Dios. Tus sentimientos tendrán que ver con la palabra de Dios. Todo lo que hagas tendrá que ver con la palabra de Dios. En quien tú confías, todo a tu alrededor tendrá que ver con la palabra de Dios. Jesús hizo un énfasis acerca de que los verdaderos discípulos que confiaban en Él debían ser de un corazón limpio. Por eso los llamó bienaventurados, dichosos, felices. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. Mateo 5:8. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En Dios o en tu propio corazón? ¿Usted se ha preguntado cuántos designios de su corazón que no han estado alineados a la palabra de Dios, pensamientos que nos han impulsado a tomar decisiones que nos han llevado a confiar en nosotros mismos y en ese sentido nos han llevado por caminos torcidos? ¿Se ha puesto a pensar cuántas decisiones hemos hecho confiando en nuestro propio corazón y nos ha llevado por caminos torcidos? Piensa un momento. Y es bueno pensar y razonar y entender para corregir entonces. ¿Sí? El corazón no solamente es engañoso más que todas las cosas, sino es perverso, razón por la cual no debemos depositar nuestra confianza en lo que dicta mi corazón, en las corazonadas, aguas con las corazonadas. Preguntémosle a Dios primeramente. La pregunta es esta: si ahora ya sé que no debo de confiar en mi corazón, la pregunta es, entonces ¿en quién debo confiar? Mira qué inteligentes son. La respuesta es muy obvia, ¿verdad? Pues en Dios. Pero justamente ese es el asunto. Si ya sé que no debo confiar en mi corazón, entonces ¿en quién debo de confiar? El creyente debe de confiar en Dios. La respuesta es obvia. El problema es que aún sabiendo la respuesta, no confiamos en Él. Confiemos en Dios. Voy a terminar, le voy a leer algunos versículos que nos ayudarán a confiar en el Señor. Se los voy a leer rápidamente. Salmo 26:1, David dijo: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado y he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Había confiado en Dios sin titubear.
Salmo 34:8. Todos los versículos que voy a mencionar, salmos, son de David. 34:8 dice: Gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Y el versículo clave de nuestro mensaje, Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y las palabras de Jesús, con esto termino. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicciones, pero confiad. ¿En quién? En Jesús. No en tu corazón. Confiad. Yo he vencido al mundo.